Buenas noches, les voy a presentar este trabajo. Bueno, el tema es adición de trealosa para mejorar la tolerancia de secación de Bradyrhizobium japónico. Esta está basada en el artículo de Streeter de 2003. Bien, a manera de introducción tenemos que existen bacterias denominadas PGPBs por sus siglas en inglés, quiere decir que son bacterias que promueven el crecimiento de las plantas. Estas ya se han utilizado en plantas de interés agrícola y han dado buenos resultados o le aportan muchísimos beneficios a la planta. Sin embargo, se ha detectado que entre que pasa del inoculante a la semilla, pues las unidades formadoras de colonias disminuyen y aún más cuando pasa de la semilla a la tierra. Entonces, para poder contrarrestar esto, se han agregado diferentes sustancias al medio de cultivo o al inoculante, y esto puede ser glucosa, maltosa, sacarosa, sorbitol, celobiosa, esto con el objetivo de que las bacterias pues sobrevivan en el traspaso del inoculante a la semilla y de la semilla a la tierra. Ya se sabe que la principal causa de la muerte bacteriana después de la inoculación es precisamente la desecación. La desecación se refiere a la pérdida de agua intracelular. Esto quiere decir cuando la bacteria es inoculada en la semilla y de la semilla a la tierra, si el agua no es suficiente, la bacteria entra en un proceso de desecación y empieza a perder agua. Esto provoca diferentes daños a la membrana y pues finalmente la bacteria puede morir. A nivel, bueno, si nos acercamos, lo que puede estar pasando aquí es que tenemos aquí la membrana plasmática y pues aquí las esferas azules representan a las moléculas de agua. Aquí tenemos la membrana que está hidratada. Cuando entra en el proceso de desecación, pues ocurren diferentes daños, como ya lo habíamos visto. Aquí se empaquetan las cabezas de los fosfolípidos, las colas o las cadenas ACIL también se empaquetan. Cuando ocurre la rehidratación, pues esto provoca daños en la membrana y se pierde la estructura. Sin embargo, cuando se adiciona trealosa, la teoría es que la trealosa sustituye a las moléculas de agua, entonces aquí ya no hay cambio de fase, la trealosa mantiene la estructura de la membrana y de las proteínas, y para cuando ocurre la rehidratación, pues no hay ningún daño en la membrana, se mantiene estable. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que ocurre. Esta es otra teoría de lo que está pasando cuando se adiciona trealosa al medio y cómo es que protege a la célula. Aquí tenemos en azul, representan las moléculas de agua, y aquí tenemos la representación de la trealosa, que en realidad son dos glucosas unidas por un enlace alfa 1,1. La trealosa empieza a formar puentes de hidrógeno entre sí, y aquí dicen, o algunos autores refieren, que empieza a formar un vidrio, ocurre la vitrificación. Cuando ocurre la vitrificación, puede o sustituir a las moléculas de agua o encapsular a las moléculas de agua y así mantener la estructura de la célula. Durante la formación de vidrio, pues también es capaz de absorber el agua, y este proceso pues es reversible. Entre los materiales y métodos tenemos que para este trabajo utilizaron una cepa de Bradyrhizobium japónico. Esta cepa se creció en medio AG. Medio AG quiere decir que la crecieron en un medio que contiene sales, arabinosa y gluconato, y contiene cloruro de amonio como fuente de nitrógeno. Se hicieron 3 análisis diferentes. En el primero se analizó la composición de azúcar de las células. Para este análisis se lavaron las células por triplicado y después se resuspendieron en etanol a 75%. Después, el sobrenadante se evaluó por medio de cromatografía de gases. En el siguiente experimento fue evaluar, experimento de lavado de trealosa. En este, lo que evaluaron fue la supervivencia, pero ahora sí se le agrega trealosa al medio de cultivo. Se cultivó en un medio con trealosa, las muestras fueron lavadas, centrifugadas, se tomaron muestras ahora de 3 mililitros y se tomó el sobrenadante para hacer el análisis de carbohidratos. Y finalmente se hizo un experimento de desecación bacteriana. En este nuevamente se cultivó a la célula, se llevó hasta la fase estacionaria, se cultivó en medios adicionados con trealosa,
se lavaron, se centrifugaron y ahora las bacterias fueron, a las semillas de soya se inocularon con estas bacterias y se tomaron muestra a las 2 y a las 24 horas. Como parte de los resultados. Primero, en esta primera tabla lo que tenemos es el efecto de la trealosa añadida al medio de cultivo sobre la supervivencia de Bradyrhizobium japonicum durante el estrés por desecación. En esta primera parte tenemos la concentración de trealosa que fue añadida al medio, la trealosa ya en las células y las unidades formadoras de colonia, al inicio, después de 2 horas, después de 24 horas, y bueno, aquí también evalúa la pérdida de unidades formadoras de colonia, pero en términos de porcentaje. Aquí lo que obtuvieron fue que si se adiciona trealosa al medio, por ejemplo, aquí tenemos 0, 3, 6 y 9 milimolar por litro, se incrementa la concentración de trealosa intracelular en la que no tiene trealosa en el medio. La concentración inicial es de 2.1, mientras que cuando se adiciona trealosa al medio, la concentración se eleva a 6, 10 o 12 microgramos por mililitro. Así también se aumenta las unidades formadoras de colonia. En el medio que no tiene trealosa, las UFC son 416 por 10 a la 7 por mililitro, mientras que cuando se adiciona trealosa, estas UFCs aumentan. Asimismo, también aumenta la supervivencia de la bacteria después de las 2 horas y las 24 horas. Y podemos ver que pues sí aumenta significativamente. De 63 por 10 a la 7 UFC aumenta hasta 137, 121 y aquí nuevamente a 137. Entonces, por medio de este experimento pudieron comprobar o correlacionar la concentración de trealosa si aumenta significativamente las unidades formadoras de colonia después de las 2 horas de desecación. Lo siguiente que hicieron fue evaluar ahora el efecto de la trealosa, pero en menor concentración, en concentraciones de 1, 2 y 3 milimol por litro. Aquí nuevamente obtuvieron que si aún en bajas concentraciones de trealosa, se aumenta la trealosa intracelular y también se aumentan las unidades formadoras de colonia, ya sea al inicio, pero también después de la desecación a las 2 y a las 24 horas. Aquí también destacan que aunque sí hay un aumento en la supervivencia, pues después de 3 como que ya no es tan significativo. Solamente a las 2 horas, a las 24 horas, pues casi se mantiene igual. O sea, entre 2 y 3 las UFC se mantienen casi igual. Aquí en realidad pues no hubo, hay una mejora, pero pues es muy ligera. Aquí en el siguiente experimento evaluaron el efecto que tiene el cultivo sobre la acumulación de trealosa y la supervivencia de Bradyrhizobium japonicum. En esta también adicionaron maltosa y trealosa. El tiempo de cultivo fue por días ahora, a los 2, a los 3 y a los 4 días fue que se evaluó la supervivencia. Nuevamente se evaluó la concentración de trealosa intracelular y cómo esto afectó o cómo ayudó a la supervivencia después de 2 horas y de 24 horas, después de la desecación. Aquí se obtuvo que la concentración de trealosa en las células aumentó con el tiempo en ambas condiciones, ya sea con maltosa o con trealosa. La supervivencia de las células también fue pues muy pobre para los cultivos después de los 2 días. En realidad a los 2 días pues no hay mucha diferencia en cuanto a la supervivencia, pero se observó una mejora considerable después de los 3 o los 4 días. También con este resultado, también se observó el efecto positivo que tiene la trealosa sobre la supervivencia. En el siguiente experimento o en los siguientes resultados que tenemos, ahora es la supervivencia de Bradyrhizobium japonicum, ya después de que se le agregó la trealosa, pero ahora al momento de aplicarla a la semilla. Se utilizaron semillas de soya y se aplicó primero a la semilla y se dejó crecer y se evaluó nuevamente la supervivencia.
Aquí lo que obtuvieron fue que cuando las células están cultivadas con maltosa o con trealosa justo antes de la aplicación de las semillas, pues en realidad no hay un efecto o no hay una mejora en las unidades formadoras de colonia. Pero sí se observa, al menos a las 0 o a las 2 horas, pues no hay un efecto, está 45, 46 unidades formadoras de colonia, pues no es muy significativo. Sin embargo, sí se observa una mejora considerable después de las 24 horas. Y pues bueno, vemos casi el mismo efecto con maltosa o con trealosa. Y por último, aquí se evaluó la concentración de trealosa. Aquí tenemos un gráfico, tenemos en el eje de las Y tenemos la concentración de trealosa, mientras que en el eje de las X tenemos el tiempo. Aquí lo que se evaluó fue la pérdida de trealosa. En la primera línea, en donde las esferas no están coloreadas, lo que nos muestra es la concentración de trealosa, pero en la célula. A medida que avanza el tiempo, la concentración de trealosa va disminuyendo. Y en las esferitas que están coloreadas, lo que nos muestra es la concentración de trealosa, pero en el medio, o sea, en el sobrenadante. Lo curioso aquí es que a medida que avanza el tiempo, pues sí hay un aumento de la trealosa, que es lo que se esperaba. Más o menos a los 15 minutos aumenta la concentración de trealosa en el sobrenadante, pero después de los 15 minutos la concentración de trealosa se disminuye, se mantiene, a pesar de que se supone que aquí la célula está liberando trealosa, pues en el medio se mantiene la concentración. No se detectaron carbohidratos y ni siquiera se detectó glucosa. A medida que avanzaba el tiempo, pues tampoco se detectó. Y esto, bueno, ellos refieren que tal vez la trealosa simplemente se hidrolizó y que la glucosa que resultó de esa reacción, pues nada más fue metabolizada. Como conclusiones, ponen que la adición de trealosa aumentó significativamente la supervivencia de Bradyrhizobia japonicum. También la adición de trealosa al medio de cultivo al momento del estrés por desecación también tuvo un efecto positivo sobre la supervivencia, pero el efecto de la carga de trealosa en las células durante el crecimiento fue aún mayor. También por medio de este experimento pudieron comprobar que en realidad la trealosa o la que tiene un mejor efecto es la trealosa citoplasmática o intracelular, que es la que estabiliza la membrana durante el proceso de desecación. La concentración citoplasmática de trealosa aquí es esencial para poder mejorar la supervivencia durante la desecación. Sin embargo, la adición de trealosa a los cultivos antes de la aplicación a las semillas también tuvo un aumento en la supervivencia. Y también los autores ponen como conclusión que debe intentarse la producción de cepas que tengan captación acelerada de trealosa, pero que en su metabolismo pues no utilicen a la trealosa. Además, el análisis de la acumulación de trealosa por parte de las bacterias en los inoculantes puede ser útil para poder predecir la supervivencia de las bacterias durante el estrés por desecación, en el almacenamiento o incluso después de la aplicación a las semillas. Muchas gracias.